El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. No nos tiene que sorprender cuando uno como cristiano de vez en cuando siente presión, ataques. Es absolutamente normal. No es normal tenerlo todos los días. Pero todos nosotros, los que creemos en la persona de Jesucristo, Jesucristo es la persona más importante. En Jesucristo, como dice el apóstol Pablo en la carta de Colosenses, se concentra toda la sabiduría y todas las obras y toda la voluntad de Dios. Jesucristo es el epicentro de todo. Él es el Hijo del Dios vivo. Jesucristo, el Verbo que se hizo carne, enviado por Dios el Padre, traído y dado en vida en nacimiento por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Jesucristo es el único ser humano que no fue creado. Él es el primogénito, el primero de la creación en cuanto a su puesto. Pero Jesucristo, Él no fue creado, porque Él ya existía en la eternidad. Jesucristo era y es preexistente. Él es Dios. El Padre es Dios y el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, es Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, y tenemos que saber que la Biblia es el único libro de Dios aquí en la tierra. La Biblia contiene 66 libros, 39 en lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento y 27 en lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. En la Biblia, y especialmente en los 4 evangelios, se nos demuestra la persona, la vida y la obra de Jesucristo. Todo se concentra en la persona de Jesucristo. Él, antes de venir a la tierra, tomar cuerpo, sangre, carne como nosotros, como dice la Biblia
en la carta de los Hebreos capítulo 2, porque los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Jesucristo en toda eternidad estaba con el Padre. Su nombre en el cielo era el Logos, así nos dice en griego, o como le dice en hebreo, Dabar. Jesucristo es la palabra viva. Él es el verbo que se hizo carne. Él fue enviado por Dios el Padre. ¿Por qué vino Jesucristo a la tierra? La razón por qué vino Jesucristo a la tierra es porque nosotros nos habíamos alejado de Dios el Padre. Dios el Padre, el eterno Dios, el único Dios que nos ama, que nos aprecia con un amor, como dice en el profeta Jeremías 31, versículo 3, un amor eterno. Él nos apartó de nosotros. Fuimos nosotros los que nos apartamos del Señor. Pero Dios el Padre, con ese amor eterno, ese amor que Él envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que trajo esa distancia. Cuando el ser humano se distanció del Señor, ese abismo, esa distancia, esa oscuridad nos llevó a la esclavitud. Esclavos del pecado, esclavos de la carne, encerrados en el tiempo, en el espacio. Y además, bajo influencia de otro ser viviente, un espíritu, un ex arcángel. Su nombre en hebreo, Satanás. En griego le conocemos como diablo. Y en latín le llamamos Lucifer. Y nosotros, sin darnos cuenta, estábamos bajo, como dice el apóstol Pablo, rudimientos, bajo el gobierno de la carne, del tiempo, bajo la muerte. Pero Dios el Padre, Él no quiere que alguien se pierda. Dios quiere que todos sean salvos. Por eso envió no a un ángel, no en primera línea un profeta o maestro. Él envió a su propio Hijo, Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, y Él vino a un lugar en esta tierra, Él vino a una tierra que nosotros conocemos como Israel. Porque Jesucristo vino por el linaje del rey David, el linaje de Judá, el linaje de Jacob, Isaac, Abraham. Él nació a unos 8 kilómetros de un pueblo que está cerca de Jerusalén, que se llama Belén. Nosotros le conocemos como Belén, pero en hebreo se llama Betlehem y en arameo Betlejá, que significa la casa del pan. Aquel que luego iba a decir yo soy el pan del cielo, él nació en ese pueblo que se llamaba la casa del pan. Él creció a la edad de 30 años. Hasta los 30 años sabemos poco de la vida del hijo supuesto del carpintero. El carpintero José, todos pensaban que el joven Yeshua era su hijo. Pero entre la mamá, Miriam, María, el papá, José, y el hijo, supuesto hijo, Jesús,
Yeshua, había un secreto que los tres sabían, que el Padre de Jesucristo no era el carpintero, era el creador del micro y del macrocosmos. A la edad de 30 años, Jesucristo fue a un río, al Jordán, y el último de los profetas del Antiguo Testamento, el último que representaba el linaje de los profetas del Antiguo Testamento y de la ley de Moisés, un hombre consagrado al Señor, su nombre Yohanan en hebreo, Juan. Él bautizaba y anunciaba la venida del Mesías y la venida del reino de los cielos. Cuando Jesucristo se acercó, fue bautizado, pero no porque lo necesitaba. Él no tenía ninguna necesidad de arrepentirse, de cambiar de vida. Lo que Él hizo en ese bautismo, Él se identificó con nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros cuando nos dejamos bautizar. Nosotros somos identificados juntos con Cristo. Jesucristo, detrás de ser bautizado, se fue al desierto 40 días, 40 noches ayunando. El diablo, Satanás, el malo, se le acercó. Jesucristo fue tentado, pero nunca en su vida, desde su nacimiento hasta el momento de su muerte, Jesucristo había pecado. Hasta hoy y para siempre, Jesucristo es el único que jamás pecó, ya sea con hechos, palabras, miradas, pensamientos, sentimientos. Jesucristo es el único ser humano, porque Jesucristo era hombre de naturaleza, pero era Dios en su identidad. Él nunca pecó. Por eso, cuando Jesucristo terminó su vida, o mejor dicho, entregó su vida era el sacrificio perfecto, como dice la Biblia en la carta de los Hebreos capítulo 10. Dice que con una sola ofrenda, ¿qué ofrenda le dio Jesucristo al Padre? Era su vida. Con una ofrenda, dice, con una sola ofrenda, dice, hizo perfecto a los imperfectos y santificó a los que tenían absolutamente nada de santidad. Jesucristo, Él vino como representante de Dios. Pero cuando Él nació, Él empezó a convertirse en nuestro representante. Por primera vez, de Adán y Eva, por primera vez, en esta tierra había un hombre que nunca había tenido un encuentro íntimo con el pecado, con el aguijón de la muerte. Por primera vez había un hombre de carne y sangre que no se había sometido a la naturaleza de este mundo, del reino de Satanás, de sus tentaciones. Por primera vez en Jesucristo, por primera y única vez, un hombre era libre. Por eso Él dijo,
Si yo os hago libre, entonces vosotros seréis verdaderamente libres. Porque el Hijo es el único que no puedes hacer libre. ¿De qué libre? De la muerte, de la condenación, del poder de Satanás, de la oscuridad, de las tinieblas y de uno mismo. En Jesucristo encontramos toda la libertad, toda. Y Jesucristo, Él vino para destruir las obras del diablo. Cuando vino Jesucristo, por primera vez, en Galilea, Idumea, Judea, Jerusalén, Betsaida, en Cafarnaúm, en Nazaret, en Cana y en todos los pueblos y ciudades que él visitaba, los demonios temblaban delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque con Jesucristo no vino una nueva religión, no vino una nueva doctrina. Con Jesucristo vino el reino de los cielos. Los magos, cuando él nació, al poco tiempo de su nacimiento, los magos vinieron y buscaron al rey de los judíos. Porque los magos sabían una cosa, que hoy algunos políticos no saben. Que reyes no se votan, reyes nacen. Y cuando nació el rey de los judíos, con su nacimiento vino el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos es la persona de Jesucristo. Todo lo que es Jesucristo en su amor, en su paciencia, esas son las características del reino de los cielos. Él eligió 12 hombres y algunas mujeres que le seguían y le servían con sus bienes. Predicó el reino de los cielos, el evangelio, la buena noticia. Jesucristo dijo: os traigo buenas noticias. Os traigo buenas noticias del Padre en el cielo, que su reino se ha acercado, el reino que os pertenece a vosotros. Ese reino que en Mateo capítulo 25, 34 estaba preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El reino de los cielos, que trae justicia, paz y gozo, como dice Romanos 14, 17. El reino de los cielos, que no soporta que poderes diabólicos quieren maltratar a las personas, como dice Mateo 12, 28. El reino de los cielos que trae justicia. Y Jesucristo vivió la vida perfecta. Él era el Cordero de Dios perfecto. Cuando Él fue a la cruz, Él murió. Él murió nuestra muerte. Él recibió nuestra distancia. Él recibió nuestro pecado, nuestro castigo, nuestras injusticias. Cuando Él fue a la cruz, el que no conocía pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando Jesucristo a los 3 días resucitó, Jesucristo resucitó entre los muertos,
estuvo con los apóstoles 40 días. Les enseñó sobre el reino de los cielos. Él le dijo: quedaros en Jerusalén hasta que seáis revestidos con el poder de lo alto. ¿Quién era el poder de lo alto? Era una persona. Era la persona del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo regresó al cielo, 10 días después, los cielos se abrieron, un viento recio del cielo vino, y en un barrio, en Jerusalén, en el monte de Sión, había un aposento alto, donde Jesucristo había celebrado esa cena, donde cogió pan y dijo: comed, este es mi cuerpo. Y luego, al final, cogió una copa, subió la copa y dijo: esta es la copa en mi sangre del nuevo pacto. Nosotros cristianos tenemos un pacto con Dios. Nosotros no hicimos ese pacto. Dios el Padre tomó la iniciativa. Y el pacto, el sello, la razón, la tinta de la Escritura y el poder del pacto fue confirmado con la única sangre que jamás había pecado, la preciosa sangre de Jesucristo, como dice el apóstol Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro 1, versículo 18. La preciosa sangre de Jesucristo. La sangre del Señor Jesús que nos purifica, nos limpia de todo pecado. Y Él nos dio autoridad, porque el mismo Espíritu que estaba con Jesucristo, que es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en ese momento solo estaba con Jesucristo. Cuando se fue al cielo, juntamente con Jesucristo, a los 40 días detrás de la resurrección, el Espíritu Santo, juntamente con el Padre y con Jesucristo, por primera vez en 33 años y medio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban reunidos de nuevo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él se levantó de la diestra del Padre y el trono a la diestra del Padre se quedó vacío. Los ángeles se miraban uno al otro pensando: ¿qué es esto? ¿Dónde está? Cuando nació en Belén, de repente se dieron cuenta dónde estaba el rey. El rey estaba en el cuerpo de aquel bebé. ¿Un bebé pequeño? Señor, ¿eres tú? ¿Eres tú, Señor? Sí, era Él. Y los ángeles empezaron a adorarle allí en el campo junto con los pastores en aquella noche. Cuando el Espíritu Santo regresó con Jesucristo, entre esos 40 días,
cuando Jesucristo se fue al cielo junto con el Espíritu Santo, hubo un vacío de 10 días. Un vacío que si Satanás hubiera podido, se hubiera aprovechado. Pero no pudo, ¿sabes por qué? Porque 40 días antes, en una cruz, a las puertas de Jerusalén, allí se cumplió la palabra. Esa palabra que el Señor le habló a Eva: pondré enemistad entre ti y la serpiente. Y esa semilla le iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y en esa cruz, Jesucristo ganó para nosotros la victoria. La cruz y la resurrección. Jesucristo ahí ganó para siempre esa victoria para nosotros. Y cuando vino el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, de repente vino un viento recio. Llenó a todos, no a unos, a todos. Y ahora vino para nunca irse más. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, Él venía sobre una persona y cuando el trabajo, la obra, estaba hecha, se retiraba. Pero como ahora la obra era completa por Jesucristo, ahora vino el Espíritu Santo para quedarse para siempre con nosotros. Y Él nos dio autoridad. Él nos dio firmeza. Él nos dio fuerza y poder del Espíritu Santo para destruir todas las obras del diablo. La Biblia dice: como Él es en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Y el Señor se le apareció a uno. No era uno de los 12 apóstoles. Era un jovencito llamado Saulo de Tarso. Se le apareció, lo llamó, lo transformó. Y ese Saulo de Tarso, luego llamado el apóstol Pablo, él en sus cartas nos escribe una cosa interesante: que estemos firmes. Él dice, estar firmes. En este pasaje que hemos leído, de Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, 3 veces aparece la palabra estar firmes. Firmes. Firmes en el día malo. Firmes contra todas las acechanzas del diablo. Firmes en esta guerra espiritual. Porque si tú eres cristiano, yo te prometo que vas a tener guerras. ¿Por qué? ¿Porque Jesucristo no terminó la obra? No. Jesucristo sabía muy bien. Él sabe muy bien que al diablo le queda poco tiempo. Por eso está tan furioso. Y Jesucristo sabía que cada cristiano es una amenaza para el reino de Satanás. Y eso es lo que el enemigo intenta con sus demonios. No tienes que temerle, porque ellos están en otro país, no están en el mismo país que tú. Ellos están muy lejos de ti.
su influencia se puede percibir. Pero ellos están en el reino de Satanás y tú estás en el reino de los cielos, donde los demonios no pueden entrar. Ese reino te rodea, juntamente con su gracia, juntamente con su gloria, juntamente con su favor, juntamente con su luz, juntamente con su fuego. Todo eso nos rodea. Y el reino de los cielos está aquí. Ese reino que fue levantado por Dios el Padre en Daniel 2:44 para desmenuzar a todos los otros reinos. No hay cosa más poderosa que el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. En el libro de Daniel capítulo 7, nos dice en capítulo 7:27 que todo dominio no tiene que servir y obedecer. Nosotros hemos recibido el reino como nuestra herencia. En el momento que tú le pides a Jesucristo perdón, Él te perdona, te lava con su sangre, te aviva con su espíritu, te llena con su gracia y te traslada del poder de Satanás al reino de los cielos. Y en ese momento estás incorporado en un ejército celestial. Y tus oraciones tienen un poder impresionante. Por eso, no temas. No temas, es normal. En esta vida, como cristiano, es absolutamente normal, de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, tener estas batallas. Es normal. No te rompas la cabeza. Importante es saber que todo tiene su tiempo, que todo tiene su razón y que todo lo que se acerca a tu vida tuvo que primero pedir permiso a Dios el Padre. Pero tú y yo, en el nombre de Jesús, nos tenemos que despojar de ese miedo, de ese pánico, inseguridad, temor. No. Dile al justo, dice el profeta Isaías 3:10. Dile al justo que le irá bien. Tenemos que estar firmes. ¿Dónde? En primera carta de Corintios 16:13 dice: tenéis que estar firmes en la fe. En primera carta de Corintios 15:58 dice: firmes y constantes en la obra. Gálatas 5:1 dice: firmes en la libertad con cual Cristo nos hizo libre. Efesios 6:11 dice: firmes contra esas acechanzas, o como dice en griego, methodoia, contra todo método del diablo. Y Efesios 6:13 dice que tenemos que estar firmes. Efesios 6:14 dice: firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con toda coraza de justicia. Pero Romanos 5:2 dice que tenemos que estar firmes en la gracia. ¡Wow! En la gracia en la cual estamos firmes. Filipenses 1:27 dice: firmes en el Espíritu. Filipenses 4:1: firmes en el Señor. Colosenses 1:23 dice que tenemos que estar firmes en la fe. Primera de Tesalonicenses
capítulo 3, 8 dice, firmes en el Señor. Segunda carta de Tesalonicenses dice, firmes en la doctrina. Hebreos 3:6 dice, firmes hasta el fin. Hebreos 3:14 dice, firmes hasta el fin otra vez. Y Hebreos 6:19 dice, firmes en el alma. Hebreos 10:23 dice, firmes en la esperanza. Y 1 de Pedro 5:9 dice, firmes en la fe. Y termina diciendo en segunda carta de Pedro, capítulo 1:10, dice, firmes en la vocación. ¿Qué significa eso, estar firme? Tenemos que saber una cosa, que hay tiempos donde tenemos que correr. La vida de un cristiano no es la carrera de 100 metros, es semejante a un maratón. Es a larga distancia. Aquí no gana el que primero llega. Aquí lo importante es llegar firme en el Señor. Y hay momentos donde tienes que correr. Y hay momentos donde tienes que estar firmes. ¿Por qué? Cuando un cristiano tiene ataques, ahora no estoy hablando de ataques de costumbres o de tu carne o de otros ataques que tú te puedes imaginar alrededor tuya. Estoy hablando de ataques diabólicos. Hay momentos que tienes que correr y hay momentos que tienes que estar firme. Cuando vienen esos ataques, mayormente son por dos razones. Por estas dos razones sentimos esos ataques. Primero, porque estamos ganando terreno o, segundo, porque estamos defendiendo lo que hemos ganado. Y tú y yo tenemos que estar firmes en el nombre de Jesús. Y tenemos que ejercer la autoridad que tenemos. Tú decides quién entra a casa. Tú decides lo que pasa con tu familia. Pase lo que pase en tu familia, tú tienes la autoridad de reprender a todo poder diabólico. Pase lo que pase, tú puedes cambiar el rumbo de tu familia. ¿Por qué? Porque Dios el Padre no ha dado a nosotros, a sus hijos e hijas, no ha dado el arma más poderosa de todo el universo. Por la gracia de Jesucristo, que es el poder más impresionante que existe, el arma más poderosa que nos ha dado es la oración. Los ángeles pueden adorar, pero los ángeles no pueden orar. Nosotros podemos orar. Y yo te prometo, si tienes una vida continua, profunda, cercana, íntima con el Señor, vas a notar que tus oraciones tienen poder y fuerza. Domina en medio de tus enemigos, dice Salmo 110, versículo 2. Domina. Reprende todo poder diabólico en el nombre de Jesús. ¿Por qué? La razón es porque tú puedes. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo lo que tú ates en esta tierra será atado en el cielo. Queridos, tenemos una autoridad que no os podéis imaginar la fuerza que tiene esa autoridad. Una persona, hombre o mujer, no importa, o niño, jovencito, mayor, no importa. Una persona con el Señor puede mover montañas.
puede desarraigar árboles. O como dijo ese gran predicador escocés Robert Murray McCheyne, uno con Dios siempre está en la mayoría. Esa era la mayoría que acompañó al pastorcito David cuando se enfrentó a Goliat. David estaba en mayoría porque Dios estaba con él. Lo mismo que está contigo. Por eso, tú y yo tenemos que arrebatar el reino de los cielos. Proclamar el reino de los cielos. Me hice el trabajo de buscar en el Antiguo y el Nuevo Testamento casi todos los versículos que hablan del reino de los cielos. Ese reino poderoso, ese reino que Jesucristo dijo, si vosotros buscáis primeramente ese reino, yo os añado todo lo que necesitáis. Busca primeramente el reino de los cielos. Y todo lo otro será añadido. Me hice el trabajo y busqué, incluso en arameo, en hebreo, en griego, todos los versículos importantes y pasajes importantes en la Biblia sobre el reino de los cielos. La razón es porque un día el Señor me enseñó que todo lugar o toda persona o toda situación por la cual yo diga y yo oro, Padre, venga tu reino sobre, por ejemplo, sobre mi trabajo, sobre mi familia, sobre mi casa. En el momento que yo proclamo reino de los cielos, el Señor me prometió que Él iba a manifestar y a demostrar el poder del reino de los cielos. La fuerza del reino de los cielos es la gracia de Jesucristo. Esa inmensa gracia de Jesucristo. En el reino de los cielos no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. En el reino de los cielos no hay castigo. Condenación no. Corrección sí. Pero condenación no. En el reino de los cielos, oíme, las leyes de Satanás no funcionan. En el reino de los cielos las maldiciones no funcionan. Oye atentamente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El reino prometido en Daniel 2:44, entregado a Jesucristo en Daniel 7:13-14, entregado a nosotros en Daniel 7:18, recibido en Daniel 7:22, demostrado en Daniel 7:26 y de nuevo demostrado con poder y autoridad en Daniel 7:27, anunciado en Mateo capítulo 4, versículo 17. El reino de los cielos se demostró. El reino de los cielos ha llegado. El reino de los cielos. Pregunta: ¿está el reino completamente aquí? Todavía no. Porque en Apocalipsis dice: ahora vino el reino. Vendrá el día donde el reino de Dios vendrá en su plenitud. Y ese reino hará una nueva tierra y un nuevo cielo. El reino de los cielos es preexistente, pero también es presente. Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21. El reino de Dios está en la palabra de Dios. Mateo 13, 19. El reino de Dios está en nosotros. Mateo 13, 38.
El reino de los cielos se ha acercado. Hay un poder impresionante. El reino, en el momento que tú proclamas el reino de los cielos, y me encantaría enviarte esa lista sobre el reino de los cielos, para que tú puedas leerlo en voz alta. El reino de los cielos. El reino de los cielos es tu nueva patria. La nueva Jerusalén está en el reino de los cielos. Tú y yo somos partícipe, somos embajadores, somos hijos del reino. ¿Cuánto me encantaría enviarte esta lista con el reino de los cielos, los versículos? Queridos, el reino de los cielos aleja todo poder diabólico. El reino de los cielos trae justicia. El reino de Dios te va a hacer justicia. Te convierte en justicia. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí, querido oyente. El reino ha llegado. El reino llegó con Jesucristo. Se demostró con Jesucristo. Está en la palabra, está en el Espíritu Santo. El reino de los cielos ha llegado. El reino de Dios está aquí. El reino de los cielos de verdad está aquí. El reino ya ha llegado. Si el reino no estuviera aquí, los demonios te hacen a ti pedazos. La razón por que tú vives, la razón por que me oyes, la razón por que tú todavía estás firme, es porque el reino de los cielos, con el poder de la gracia, acércate al trono de la gracia. Querido oyente, no se puede imaginar la fuerza, la autoridad. El reino de los cielos de verdad ha llegado. El reino de los cielos está aquí. Es el reino de los cielos. A eso nos llamó Jesucristo. Y la única parte visible del reino es su iglesia y somos nosotros. Y el reino de los cielos no solo está en una denominación cristiana, no. Importante no es si eres católico, si eres evangélico, si eres bautista, pentecostal, si eres adventista, todo eso no importa nada. Importante es creer que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente.